Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Cardio TV. Estamos grabando en el Congreso de la Asociación de Cardiología Intervencionista en Málaga. Mi nombre es Belén Cid, soy cardiólogo intervencionista en el Hospital de Santiago y tengo el placer y el honor de compartir esta charla con mi compañero Javier Mora del Hospital Regional de Málaga. ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar contigo, Belén. Y bueno, pues vamos a compartir unos minutos hablando de antiagregación plaquetaria, algo relevante en la práctica diaria y creo que máximo interés. Sí, totalmente. Creo que gran parte de nuestra práctica clínica la dedicamos al tratamiento del síndrome coronario agudo y la elección del antiagregante es un tema fundamental que además ha sufrido muchos cambios en los últimos años y con el arsenal terapéutico con el que contamos ahora, pues esto nos ha obligado un poco a hacer una selección de cuál es el mejor antiagregante, en qué momento y qué duración o cuánto tiempo tenemos que mantenerlo en nuestro paciente dependiendo de las características clínicas, la presentación, las comorbilidades, la comedicación o aspectos del procedimiento. En resumen, es un poco balancear el riesgo isquémico y hemorrágico, como os hemos puesto en la diapositiva, y cada vez pues, las guías nos dan datos más concretos de pacientes de alto riesgo isquémico, pacientes que tienen una anatomía coronaria compleja, tronco coronario, bifurcaciones o utilización de un alto porcentaje de stent, más de 60 milímetros. También, bueno, cada vez vemos más, no sé si estás de acuerdo, Javier, el riesgo isquémico, el riesgo hemorrágico. Tenemos scores con lo que lo valoramos, no sé vosotros. Sí, quizá el problema sea conseguir tener claro cómo estratificar el riesgo sin a veces atarte a un score que a veces no son tan útiles o tan fácilmente aplicables en el día a día de la práctica, ¿no? Es decir, no sé si los que nos están escuchando aplican los scores rigurosamente para riesgo hemorrágico o isquémico. Creo que podemos sacar de aquí unas claves clínicas, angiográficas para tomar esa decisión y bueno, quizá la primera decisión que hay que tomar es cómo tratar al paciente en el corto plazo, en el periprocedimiento. Sí, absolutamente, siempre partiendo porque bueno, los dos, aunque uno sea clínico y otro intervencionista, está claro que el diálogo entre nosotros siempre es lo más importante. Pues comentábamos antes la importancia de la individualización, ¿no? En el periprocedimiento o periingreso, en el infarto con elevación de ST, pues está claro que siempre vamos a ir a un manejo intervencionista urgente y por tanto la antiagregación, el pretratar al paciente con un antiagregante potente y de acción rápida es fundamental. Las guías de práctica clínica del infarto con elevación de ST, que se publican en 2017, dan una indicación máxima, 1A, a prasugrel y ticagrelor, después de los resultados de sus ensayos clínicos pivotales, el tritón y plato, sobre clopidogrel, que queda relegado a los pacientes de alto riesgo hemorrágico o contraindicaciones. Quizá las matices o las novedades están en las indicaciones en infarto sin elevación de ST. Las guías que se han publicado hace un año, en 2020, nos hacen una serie de recomendaciones y cambios que inciden directamente en nuestra práctica clínica. Por un lado, y lo primero, como podéis ver en la diapositiva que os mostramos, la indicación para prasugrel y ticagrelor es similar en estas guías para infartos sin elevación de ST, 1B. Se matiza que en prasugrel en pacientes no tratados con inhibidores de la P2Y12 y dirigidos a intervencionismo, y en ticagrelor independientemente de la estrategia, invasiva o conservadora. Quizá los dos puntos más novedosos en estas guías están, por un lado, en el pretratamiento. El pretratamiento se pasa a contraindicar que se haga de forma rutinaria, sin conocer la anatomía coronaria, si se plantea un intervencionismo precoz, y se relega exclusivamente a los pacientes en los que no es posible, por algún motivo, realizar este intervencionismo precoz o pacientes en los que se va a hacer un manejo conservador. Realmente esta indicación bueno, pues ha sido discutida, ha generado cierta controversia. En las guías se aduce que no hay mucha evidencia a favor del pretratamiento y, sin embargo, sí que en estudios como el ACOAST, prasugrel no demostró beneficio en reducción de eventos isquémicos pretratando a los pacientes con infartos en elevación de ST y sí un incremento de eventos hemorrágicos.
De manera que esta nueva indicación también va un poco unida a otra de las indicaciones nuevas de las guías, que como podéis ver, pues consideran que Prasugrel ha de darse sobre ticagrelor en pacientes con infarto que se someten a ICP precoz. Todos sabemos que esta indicación parte de uno de los estudios que no podemos obviar, porque es uno de los más significativos en los últimos años en tratamiento antiagregante, que es el ISARREA 5, donde 4.000 pacientes se aleatorizan a recibir prasu o tica en STEMI y en infarto sin elevación de ST. El resultado lo conocemos todos. Prasugrel demostró beneficio fundamentalmente en reducción de infarto en el objetivo primario y no se observaron un incremento de hemorragias con este tratamiento. Sin embargo, como en todos los estudios hay que leerlos en profundidad y, aunque si bien este es un estudio que tiene muchas fortalezas, es la primera vez que se compara directamente Prasugrel con ticagrelor, un número importante de pacientes, un estudio valiente, robusto, ha habido varios subanálisis posteriores en STEMI, en pacientes sometidos a ICP o en insuficiencia renal, que han sido concordantes con los resultados iniciales. Pero bien es cierto que en infarto sin elevación de ST, en síndrome coronario agudo sin elevación de ST, la comparación no se realizó entre dos fármacos, sino entre dos estrategias. Se compara la estrategia de pretratamiento con ticagrelor frente a no pretratar con Prasugrel. Y al hilo de lo que comentábamos de la nueva recomendación de no pretratar, pues esto habrá que ver cuál es su aplicabilidad clínica. Como decía, ha sido controvertido porque las situaciones clínicas y de cada centro pues son diferentes y hay que ver cuál es su nivel de penetrancia de estas recomendaciones a nivel general. Desde luego, la importancia de individualizar en este grupo de pacientes es fundamental y por eso, pues, bueno, no sé si vosotros en vuestro centro lo habéis aplicado directamente. Dependiendo siempre del paciente y dependiendo de la disponibilidad de la posibilidad de hacer un cateterismo tan rápido como debería ser en una estrategia como la de Prasugrel, ¿no? No siempre en nuestro centro hay angioplasia primaria y los infartos con ST elevado van directos. Los sin elevación de ST variaría mucho según el perfil del paciente y por tanto hay que individualizar cada caso, y aquí pues debo decir que todavía se pretrata a algunos pacientes, si bien la tendencia es a cada vez menos. Sí, efectivamente, creo que eso nos está ocurriendo a todos, ¿no? Aunque sigues, claro, la transición... La práctica de forma un poco dinámica según... Totalmente. Además, por otro lado, el tratamiento periprocedimiento también va a estar influido por cómo a largo plazo consideremos tratar a estos pacientes, ¿no? Yo creo que eso también lo vamos a tener en cuenta. Bueno, claro, cuando sabemos que los pacientes tienen que estar 12 meses con el tratamiento doble antiagregante, pues ahora nos viene la cuestión de si debemos prolongar ese tratamiento, ¿no? Sabemos que 1 de cada 5 pacientes que no tiene problemas el primer año puede tener eventos de tipo infarto, ictus, mortalidad cardiovascular a los 3 años, ¿no? Eso nos obliga a tomar decisiones y una de las formas de bajar el riesgo de estos pacientes es prolongar la doble antiagregación, ¿no? Se han hecho diferentes estudios con clopidogrel, con ticagrelor, el Pegasus, ahí muestro algunos datos del Pegasus Europa. Bueno, básicamente son consistentes en reducir eventos cardiovasculares, mortalidad cardiovascular, infarto, ictus, y por tanto pues se está imponiendo su uso como fármaco de elección a largo plazo, ¿no? Problema, aumento de sangrados. En el Pegasus, por ejemplo, como veis en la gráfica, había sangrados mayores, pero no aumento significativo de sangrado intracraneal ni de sangrado fatal. Por tanto, bueno, pues es una estrategia que se ha explorado y que, por ejemplo, el metaanálisis de Udell, que es quizá el más significativo, pues confirma que en los diferentes estudios se obtienen las mismas conclusiones, ¿no? Reducción de eventos isquémicos con el precio solamente de hemorragias mayores, pero no fatales ni intracraneales, ¿no? Y eso ha hecho que las guías den un paso ya adelante en esto y cambien su indicación, que era 2B, a 2A en las últimas guías, siempre con la condición de seleccionar bien el paciente, valorando su riesgo isquémico y hemorrágico, ¿no? De manera que lo que nos toca es seleccionar bien el paciente. El paciente con alto riesgo isquémico se podría parecer mucho a lo que podríamos llamar al paciente Pegasus, ¿no? El Pegasus incluía pacientes mayores de 50 años con infarto y que además tuvieran un factor adicional que supusiera aumento de riesgo isquémico, ¿no? Y ahí estaban los mayores de 75 años, segundos infartos,
multivasos o con disfunción renal, con un aclaramiento en el Pegasus por debajo de 60, ¿no? A esto yo añadiría que habría que hacer una estratificación un poquito más ambiciosa, incluyendo factores clínicos, por ejemplo, enfermedad muy prematura, los diabéticos, por supuesto, arteriopatía periférica, insuficiencia cardíaca, alguna enfermedad inflamatoria que se sabe que provocan arteriosclerosis muy intensa, y, por supuesto, los datos angiográficos que ha mencionado antes Belén y que están ahí, ¿no? Si traes un tronco, una bifurcación, una lesión calcificada, pones muchos stents o estén pequeños, pues al final estás reuniendo riesgo isquémico para que el paciente pueda tener eventos en el seguimiento, ¿no? Y entonces son pacientes candidatos a prolongar la doble antiagregación, ¿no? Y además a prolongarla con lo que hoy día creo que es el antiagregante que mejor se comporta en este escenario, ¿no? Que es ticagrelor, por aquello de que, bueno, a diferencia del clopidogrel, pues es más rápido, es más consistente en su efecto, ¿no? Sabemos que el clopidogrel tiene variaciones interpersonales de respuesta, hasta un 30% está publicado, y el ticagrelor es mucho más constante, más consistente, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es el fármaco a pensar para prolongar, ¿no? Y según se vio en Pegasus, como hay riesgo hemorrágico, pues de las dos dosis de ticagrelor, pues tendríamos que apostar por la dosis baja, la de 60 cada 12 horas, porque tiene mejor perfil de seguridad, ¿no? Y hablando de seguridad, pues tenemos que ver en qué pacientes no nos meteríamos a tratar a largo plazo con doble antiagregación, ¿no? Pues aquellos que nos pueden sangrar, aquellos que podemos poner en peligro, ¿no? Y son los que siempre tenemos en mente, pacientes más mayores, pacientes que ya tienen anemia o alteraciones de las plaquetas, anticoagulados, que haya tenido algún sangrado previo, evidentemente, los ictus previos, en el Pegasus era un criterio de exclusión, el ictus, entonces no debemos pensar en estos pacientes en este escenario, ¿no? O aquellos que tienen neoplasias o cirrosis o alguna cirugía reciente o prevista a corto plazo, ¿no? No tendría sentido prolongar para luego estar retirando y cambiando estrategias, ¿no? De manera que, bueno, creo que si somos capaces de aglutinar en nuestra mente estos factores a favor y en contra, pues podemos tomar una decisión bastante consistente y bastante beneficiosa para el paciente sin exponerlo a riesgos, ¿no? Porque, claro, hay pacientes que no se podrán prolongar en el tiempo y ahí ya se están explorando otras alternativas, por ejemplo, la monoterapia con inhibidores P2 y 12 potentes del tipo de ticagrelor. Hay estudios como el Twilight, por ejemplo, que ha explorado si después de 3 meses de doble antiagregación se podría prolongar el tratamiento solo con ticagrelor, y la verdad es que el perfil de sangrados es muy favorable, ¿no? Y parece que no aumenta el riesgo en esos pacientes sometidos a intervencionismo, ¿no? Hay otros estudios con menos potencia, el TICO-STEMI, el Global Leaders, que lo reduce a un mes de doble antiagregación, que no tienen tanta repercusión y por tanto probablemente no cambien la práctica, pero lo que nos dice es que a lo mejor hay pacientes con alto riesgo hemorrágico que se podrían beneficiar de estrategias como esta, ¿no? Y el último metaanálisis publicado al respecto dice que la monoterapia con ticagrelor podría ser segura, reduciendo riesgo hemorrágico sobre todo, ¿no? Y sin exponer al paciente a mayor riesgo isquémico, ¿no? De manera que, bueno, yo creo que podemos hacer como un resumen, ¿no? En resumen, yo creo final, que si quieres, resume la parte de corto plazo. Sí, claro. Bueno, yo creo que bajo el paraguas de la individualización, que en eso estamos todos de acuerdo, a corto plazo las guías de práctica clínica en STEMI indican ahora mismo la prasugrel o ticagrelor sobre clopidogrel. Cierto es que en el ICE-AREA 5 prasugrel parece tener un beneficio en este contexto. Habrá que ver qué nos indican las nuevas guías. Y en infartos sin elevación de ST, si no vamos a pretratar al paciente, porque se va a hacer una estrategia invasiva muy precoz, nos inclinaríamos por prasugrel, y en pacientes en los que es preciso pretratar, pues el ticagrelor sería el fármaco de elección en este caso. Y en el largo plazo... Largo plazo yo creo que ticagrelor es superior a clopidogrel. La dosis de 60 se muestra más segura en cuanto a sangrados, perfil de sangrados. Creo que es muy importante vigilar, una vez que decidamos una estrategia como esta, vigilar la adherencia del paciente al tratamiento, que siempre es una asignatura pendiente, ¿no? Y estar pendientes de monitorizar, pues, que el riesgo hemorrágico pueda cambiar en el transcurso del tiempo, por si bueno, hay que modificar el tratamiento, pero si somos capaces de equilibrar riesgo isquémico y hemorrágico, probablemente podamos prolongar el tratamiento y reducir los riesgos a largo plazo. Yo creo que con esto podemos dar por concluida esta pequeña reunión y bueno, pues agradecer a Belén su presencia y encantado de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.